Buen día tengan todos ustedes, apreciados estudiantes. Reciban el saludo afectuoso de su profesor César Briones González. En esta oportunidad vamos a empezar a desarrollar los ejercicios de clase del libro de aritmética, tema número 1, números fraccionarios. ¿Sí? Muy bien. Ejercicio número 1. Se tiene la fracción propia x sobre 7. ¿Cuál es la suma de los valores que puede tomar x? Muy bien. A ver, dentro de la clasificación de fracciones tenemos a las fracciones propias y fracciones impropias. En esta clasificación de fracción propia tenemos, ¿cuándo tenemos una fracción propia? Vamos a tener una fracción propia, ¿sí? Cuando en este caso, miren, ahí tenemos un modelo de fracción, cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Entonces, esta fracción propia tiene la forma x sobre 7, que significa que el numerador, que es x, va a ser menor que 7. Y ojo, hay que entender que los elementos de una fracción, tanto numerador como denominador, a y b, tienen que pertenecer a los enteros positivos. Estamos hablando del 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta el infinito, ¿ya? Para considerarse como un número fraccionario. Entonces, de aquí vamos a ver qué valores puede asumir x, ¿no? X sería entonces valores menores que 7 desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. X menor que 7 hasta el 6. Valores enteros positivos menores que 7, desde el 1 hasta el 6. Y pide cuál es la suma de los valores que puede asumir x. Bien, entonces vamos, me están pidiendo la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y esto ya se sabe. Esto, ¿qué vendrían a ser? Números consecutivos. Y vamos a realizar la suma desde el 1 hasta el último número, ¿no? Entonces, la fórmula para poder hallar es, cogemos el último número, multiplicamos, ¿quién le sigue al 6? El 7, y luego le dividimos entre 2. Fórmula, ¿ya? Estamos aplicando una fórmula. El último número se multiplica por el que le sigue a este número, ¿quién le sigue a 6? El 7, y luego a esa multiplicación lo divido entre 2, ¿ya? Si yo sumara 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100, entonces la respuesta total para hallar esa suma sería multiplicar 100 por 101 entre 2, ¿ya? Entonces hay que repasar esta formulita, ¿ya? Mitad 1, mitad 3, entonces la suma desde el 1 hasta el 6 vendría a ser 3 por 7, 21, ¿ya? Si lo repasan, entonces eso es lo que va a ser, ¿no? Lo pueden confirmar. Entonces, eso sería la respuesta. ¿Cuál es la suma de los valores que puede asumir x? La suma es 21. Número 2. ¿Cuántas fracciones existen con denominador 12 si la fracción es propia e irreductible? Es propia e irreductible. Entonces, vamos a ver que es una fracción propia. ¿Qué habíamos dicho para que sea una fracción propia? Que el numerador tiene que ser menor que el denominador, ¿ya? Ahora, pero esta fracción, ¿sí?, tiene como denominador el 12. Entonces vamos a decir acá, si es fracción propia, vamos a decir que x tiene que ser menor que 12. Y otra cosa, también me dice que es fracción irreductible. Irreductible, eso quiere decir que el valor de x tiene que ser diferente de un divisor de 12, ¿ya? Entonces, valores menores que 12, desde el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, de estos valores posibles de x, voy a no considerar aquellas fracciones que se puedan simplificar con 12. O sea, no puedo considerar al 2, porque se pudiera simplificar, ¿no? 2 sobre 12, mitad 1, mitad 6. Esa fracción que se tiene que obtener tiene que ser irreductible. Entonces, ningún divisor del 12.
El 3 es divisor del 12, el 4 tampoco, el 6 tampoco. ¿Ya? Tampoco puedo considerar el 8 porque comparten mitad con el 12. El 9 tampoco porque comparten tercia. El 10 tampoco porque comparten mitad. Entonces me quedo simplemente con el 1, el 5, el 7 y el 11. ¿Ya? ¿Cuántas fracciones se va a generar? Se va a generar 4 fracciones, ¿no? Entonces voy a decir, son 4 fracciones. ¿Qué fracciones serían? Sería 1 sobre 12, 5 sobre 12, sería 7 sobre 12 y por último 11 sobre 12. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta. Número 3. Calcula una fracción equivalente a 3 séptimos de manera que la suma de sus términos sea 50. A ver, si tenemos, ¿cómo se representa una fracción equivalente a 3 séptimos? A ver, si es una fracción equivalente a 3 séptimos, aquí tendríamos la fracción a sobre b, va a ser igual entonces a 3 séptimos, equivalente a 3 séptimos. Entonces decimos aquí que a es proporcional a 3, o sea, 3K, y b es proporcional a 7, o sea, 7K. ¿Ya? Así trabajamos entonces, pero no sabemos cuánto vale A. No es que A valga 3 y el B vale 7, no. En este caso, si es que K fuera 2, tendríamos 3 por 2, 6, 7 por 2, 14. Mitad 3, mitad 7, ¿sí? Miren, aquí en este caso el A es 6 y el B es 14. Y al simplificar me sale 3 séptimos, ¿ya? Entonces, no es que el A sea 3 y el B sea 7, no. Lo que está queriendo decirse es que A es proporcional a 3 y B es proporcional a 7, ¿ya? Entonces, necesitamos conocer ese valor de la letra K, ¿ya? De esa constante, ¿ya? Me dice que la suma de sus términos, en este caso, A más B, suma de términos, ¿qué dice que es? En el caso de la suma de términos, vamos a sumar A más B, los dos elementos de la fracción, numerador y denominador, y me va a dar 50. Pero nosotros sabemos que A es igual a 3K y B es igual a 7K. ¿Sí? Tenemos ahí 10K es igual a 50, entonces el valor de K es 5. Si el valor de K es 5, entonces el numerador va a ser 3K, o sea, 3 por 5, 15. Denominador va a ser B, 7 por 5, 35. ¿Qué nos están pidiendo? Da como respuesta el numerador. Entonces el numerador vendría a ser el 15, ¿no? Ok, sería todo. Vamos con el número 4. Ejercicio número 4. ¿Ya? Número 4. ¿Cuántas fracciones equivalentes a 6 quintos resultan una fracción AB sobre B sobre A? BA. AB sobre BA. ¿Ya? ¿Qué significa en primer lugar AB? Significa, a ver, ¿qué forma tiene? Es un número de 2 cifras, ¿sí? Porque cuando vean ustedes 2 letras y encima una línea encima, significa en aritmética que ese es un número que tiene 2 cifras. Y como son A y B, significa que las cifras son diferentes. Eso quiere decir que hay fracciones equivalentes a 6 quintos que resultan una fracción que tenga esta forma, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a operar esto? Vamos a eliminar esto de acá. Vamos a borrar bonito. Entonces la fracción va a tener la forma AB sobre BA, ¿ya? Y va a ser equivalente a 6 quintos. O sea que AB va a ser igual a 6K y BA va a ser igual a 5K. Entonces, en la primera parte tenemos una relación y aquí tenemos otra relación. ¿Ok? A ver, analizando en la segunda relación tenemos, ¿sí? BA es igual a 5K. Pero 5K, 5 por K es un equivalente a decir que es un múltiplo de 5, ¿sí? ¿Qué cantidad multiplicada por 5
¿Cuál es la característica de un 5K? De un múltiplo de 5, que termina en 0 o en 5, ¿sí o no? Eso quiere decir que el valor de A puede ser 0 o 5, ¿ya? Pero veamos en la otra relación, que se trata también en el numerador en 1, a la vez, ese A va a empezar en la decena. Entonces, como empieza en la decena, el A no puede ser 0, no puede ser 0. La única posibilidad es que el A tenga que ser 5, ¿ya? Tenga que ser 5. Entonces, vamos a considerar ahí que el A es 5. El A es 5. El A no puede ser 0. Si el A es 5, entonces vamos a tener aquí en el otro número, en 1, en vez de AB, esto va a ser igual a 5B, ¿ya? Y esto es igual a, ¿qué significa 6K? Significa un múltiplo de 6. Ya pues, ¿qué múltiplo de 6 empieza por 5? A ver si dividimos entre 6, sería A9, ¿no? 9 por 6, 54. Es el único múltiplo que empieza por 5, porque si fuera 8, 6 por 8, 48. Y si fuera, ya no puede ser más que 9, ¿no? Porque se trata de una cifra, ¿ya? Entonces, bueno, el único que cuadra aquí vamos a decir que es 9. Entonces, 9 por 6, 54, obligando a que la B tenga que ser 4, ¿ya? La B tenga que ser entonces 4. Ya tenemos los dos valores. ¿Cuántas fracciones? Solamente dos fracciones. ¿Cuáles son las fracciones? Son dos. Sería 45 sobre 54 y la fracción 54 sobre 45. Ya, ahí están las dos fracciones. Muy bien, avanzamos. Ya, entonces uno de ellos es 4 y uno de ellos es 5, ¿no? Muy bien. Número 5. ¿Cuántas fracciones impropias existen cuyo numerador sea 37? Fracciones impropias. Entonces, si es una fracción impropia, ¿cuándo es fracción impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Teoría, ¿ya? El numerador tiene que ser mayor que el denominador. Esa es teoría. Fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. La propia era cuando era menor, ¿no? En este caso, cuando es fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. ¿Cuántas fracciones impropias existen cuyo numerador es 37? O sea, 37, numerador, ¿no? Este es denominador, cuyo numerador sea 37. Entonces, si es 37, 37 va a ser mayor que B, ¿no? ¿Qué valores puede asumir B siendo una fracción? Un número fraccionario esto. Si es un número fraccionario, ya les había dicho que A y B solamente pueden asumir valores enteros positivos. Entonces, el valor de B puede únicamente ser 1, 2, 3, 4, ¿hasta dónde? Hasta el 36, ¿no? Una cantidad menor a 37 es 36 y es el último entero, ¿no? ¿Cuántas fracciones? Son 36 fracciones. ¿Qué fracciones tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, ¿no? A ver, 1 sobre 37 sobre 1, ¿no? Numerador 37. Luego 37 sobre 2, 37 sobre 3. Y así hasta el 37 sobre 36. Ya. Claro, porque el numerador me están diciendo que es 37. Continuamos entonces. Son en total 36 fracciones que irían cambiando, ¿no? En sus valores en el denominador hasta el 36, generándome 36 fracciones. Número 6. ¿Cuántas fracciones propias existe cuyo denominador es 40? Fracción propia. Ya, recordemos, fracción propia. Cuando es propia, ¿qué va a pasar? La fracción que el numerador va a ser menor que el denominador, ¿ya? Cuyo denominador sea 24. Entonces, ese denominador ya se conoce. El denominador va a ser 24. Entonces, esa fracción va a estar
con denominador 24 y dice que es mayor que un tercio y va a ser menor que un medio. O sea que está limitado entre un tercio y un medio, ¿ya? Bien, para saber qué fracciones están entre un tercio y un medio, ¿sí? Y que tenga denominador 24, lo que vamos a hacer es hallar una fracción equivalente tanto para un tercio y un medio que tengan denominador 24. Entonces, para obtener numerador 24, aquí multiplicamos arriba y abajo por 8. Ahí ya tendríamos 24 arriba y abajo. Abajo digo, me interesa que esté abajo el denominador 24. Y abajo también por cuánto. Y en la siguiente fracción, disculpen, por cuánto tendríamos, necesitamos que esté 24. Entonces lo multiplico por 12 y aquí también por 12. Recuerden que cuando multiplico una cantidad en el numerador y la misma en el denominador, la fracción no cambia de valor, solamente de forma. Tendríamos entonces la fracción acá, 1 por 8, 8, 3 por 8, 24, ¿sí? Y en el otro lado, 1 por 12, 12, 2 por 12, 24, ¿ya? Entonces, ¿qué valor, qué fracciones pueden estar entre 8 y 12? Tendríamos la fracción 9 sobre 24, 10 sobre 24, 11 sobre 24, ¿no? Recordemos que A tiene que ser entero. Entonces, la estrategia es que tengamos que comparar entre fracciones de igual denominador, o sea, fracciones homogéneas, ¿ya? Fracciones homogéneas. Y ahí sí podemos decir quién está antes o después de quién, ¿no? Desde 8 hasta 12 está la fracción 9 sobre 24, 10 sobre 24 y 11 sobre 24. ¿Cuántas fracciones? Son 3 fracciones que cumplirían esos requisitos, ¿ya? Revísenlo con calma, chicos. Número 7. Con dos números primos se forma una fracción que sumada con su inversa resulta 74 sobre 35. ¿Cuál es el numerador? El menor número. Entonces dice, con dos números primos. Esos números primos voy a ponerlo acá. Yo no conozco cuáles serían, pero les voy a considerar las variables A y B y van a ser esos números primos, ¿ya? De esta manera escribimos la palabra números, ¿ya? Grilla, R-O-S, números primos, ¿ya? Entonces voy a formar, dice, se forma una fracción que, ahí está la fracción, que sumada con su inversa, B sobre A, resulta 74 sobre 35, ¿ya? ¿Cuál es el menor número primo? O sea, de ellos, ¿cuál es el menor? ¿Ya? Recordemos que cuando sumamos dos fracciones, sumamos o restamos dos fracciones que sean heterogéneas, ¿sí? En este caso son heterogéneas porque el denominador son diferentes, uno es B y otro es A. Cuando son letras diferentes resulta ser que sus valores son diferentes. ¿Cómo se opera esto? Esto tendría que operarse de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para sumar dos fracciones heterogéneas? Operar de manera cruzada, ¿no? Utilizando la estrategia, esta estrategia de emoticon, ¿no? Muertito creo que se parece, o risa, bueno. Entonces vamos a utilizar esto, ¿no? Multiplicamos de abajo hacia arriba, igual acá B por B y aquí B por A. A por A al cuadrado, B por B, B al cuadrado y abajo vamos a tener B por A, B por A. Y eso va a ser igual a 74 sobre 35, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta acá por comparación, la multiplicación de esos números primos me da 35. Y la única posibilidad es que uno sea 7 y el otro sea 5. Yo no sé quién es, si quizás el B sea el 5 y el A sea el 7, pero uno de ellos tiene que ser 7 y el otro es 5. Por lo tanto, la respuesta ya es sencilla, porque ¿quién de ellos, siendo uno de ellos 5 y otro 7, quién es el menor de estos dos primos? El menor es 5, pues, ¿no? El menor es 5. Está saliendo tu voz en la grabación. Yo nomás tengo que escucharme. Cállese, hijito, sí. Va.
Disculpen chicos la interrupción aquí en la familia. Número 8. ¿Cuántas fracciones propias existen tales que sean menores que a 5 sextos y sus términos son consecutivos? Fracciones propias, tales que sean menores a 5 sextos. A ver, entonces vamos a decir qué forma tiene una fracción propia. ¿Se acuerdan? Una fracción propia, ahí está, de manera general, A tiene que ser menor que B. Entonces, la definición de una fracción propia es cuando el numerador, en este caso A, es menor que el denominador, en este caso B, ¿ya? Dice que estas fracciones, ¿sí?, que tengan esta forma, van a ser menores que 5 sextos. O sea, esta fracción va a ser menor que 5 sextos. Y además me dice que sus términos son consecutivos. Ya, si son consecutivos, entonces la diferencia entre uno y otro es 1. Entonces vamos a poner que el valor de B va a tener que ser A más 1, 1 más. ¿Ya? Entonces A sobre A más 1 es menor que 5 sextos. Vamos a resolver esta inecuación. 6 por A, 6A menor que, pasa a multiplicar acá, A por 5, 5A, 1 por 5, 5. Va a pasar a restar 6A menos 5A menor que 5. A es menor que 5. Entonces, ¿qué valores va a asumir A? Recordemos que A es un numerador y como es un número fraccionario, tiene que asumir enteros positivos empezando desde el 1. Entonces A tiene que ser 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y me dicen cuántas fracciones. Bueno, habrían 4 fracciones. ¿Ya? Habrían 4 fracciones. ¿Cuáles serían esas fracciones? Serían, si B es 1 más que el numerador, o sea, es A más 1, entonces las fracciones serían 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4 y 4 sobre 5. Esas serían las fracciones y vemos que los denominadores sus términos son consecutivos, ¿no? O sea, uno más que el numerador. Número 9. Si al numerador de la fracción irreductible A sobre B le sumamos 30 y al denominador 50, la fracción no se altera. Ya, entonces dice, tenemos una fracción irreductible. Eso quiere decir que A y B son primos entre sí, o sea que no tienen nada en común, ¿ya? No comparten nada, ¿ya? Entonces, le sumamos, dice, al numerador le sumamos 30 y al denominador le sumamos, ¿no? Se entiende que aquí es la fracción, es esta, ¿no? Esta es una fracción irreductible, ¿ya? Entonces al numerador le sumamos 30 y al denominador le sumamos 50 para que no, y la fracción no se altera, o sea, va a ser siendo igual a A sobre B. Ya pues, ahí está planteada la ecuación, ¿sí? Hemos sumado al numerador A 30 y al denominador 50 y va a seguir siendo igual a la fracción original, o sea, a A sobre B. Entonces vamos a resolver la ecuación multiplicando de manera cruzada, ¿ya? B va a multiplicar a más 30 y B más 50 va a multiplicarse con el valor de A. B por A ordenamos A por B, iguales. B por A yo puedo decir que es BA, pero hay que ponerlo en orden, hay que ponerle AB, ¿ya? Entonces no ponemos BA sino AB. Siempre, ¿ya? B por 30 es 30B. Es igual. A por B, no le voy a poner BA, sino le voy a poner AB. Más A por 50, 50A. ¿Qué pasa con dos expresiones en ambos lados de la ecuación? Lo anulo, ¿sí? Miren acá.
30b va a ser igual a 50a. Podemos simplificar el 5 y el 5 y vamos a ordenar bonito. Tenemos entonces 3b es igual a 5a. Ese 3 pasa al otro lado, el b pasa al otro lado a dividir al a, ¿sí? Y el número 5 pasa al primer lado de la ecuación, regresa a dividir al 3. Entonces, vamos a decir que A es proporcional a 3 y B es proporcional a 5. Pero recuerden que A y B, ya, recuerden que el A con el B no tienen nada que tener en común porque son fracciones irreductibles. Entonces, yo no puedo decir que A es igual a 3K proporcional a K y B va a ser proporcional a 5K. Porque ahí tendrían algo en común, el valor de K. Entonces, la única opción es ¿qué cosa? Que el valor de A, por comparación, voy a decir que el valor de A es igual a 3 y el valor de B va a ser igual a 5, ¿sí? Entonces, la suma de ambos sería 8. Respuesta 8. Número 10. ¿Cuántas fracciones de la forma n sobre 10 al cubo? Recuerden que 10 al cubo es... ¿Cuánto es 10 al cubo? Es multiplicar 3 veces el 10 y eso resulta 1000, ¿no? O sea, ¿cuántas fracciones que tengan denominador 1000, ¿sí? Se encuentran entre, allá va a estar entre dos valores, entre 8 sobre 25, mira, esa fracción que tiene denominador 1000 y entre 73 sobre 125. Como en el caso anterior, para saber qué fracciones hay entre estas dos, ¿sí? Entre estas dos, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Homogenizar, ¿sí? Necesito que también tenga denominador 1000. ¿Cuánto es 1000 entre 25? Sería 40. Entonces voy a multiplicar arriba por 40 y abajo por 40. Luego divido 1000 entre 125 y me va a resultar 8. ¿Ya? 125 por 8. Entonces aquí multiplico por 8 arriba y también multiplico por 8 abajo. Entonces, ¿qué resultado me va a dar? Voy a tener arriba 40 por 8, 320 y abajo tengo 1000. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos 73 por 8. ¿Cuánto es? 8 por 3, 24. 7 por 8, 56. Y 2, 58. 584 sobre 1000. Si queremos saber cuántos números hay entre el 320 y el 584, ¿sí? Se procede de esta manera. Resto 584, le resto 320 y luego le resto 1 más. ¿Cuánto es eso? 584 menos 320 sería 4, 6, 264, menos 1 más sería 263. 263. Entonces, habrían 263 números en el numerador, desde el 321, 322, 323 hasta el 583, ¿ya? Menor que el 584. Entonces, ¿qué fracciones serían? ¿A cuáles me refiero? Tendríamos como fracción al 321 sobre 1000, luego también al 322 sobre 1000, al 323 sobre 1000. ¿Hasta dónde tendría? Hasta la fracción 583 sobre 1000. ¿Ya? En total, ¿cómo se cuenta esto? Les repito, se resta esta cantidad mayor menos esta y a esa resta le resto 1 más. ¿Ya? Esa es una manera de cómo hallar cuántos números hay entre dos extremos. ¿Ya? A ver, con otro ejemplo más lo vamos a ver. Entonces, simplemente para decir cuántos números hay, habrían 263 fracciones. 263 fracciones, ¿ya? Bien, ahora muy aparte, habían dudas, creo, en esta parte de cómo, por qué ha considerado esa resta, esto, lo otro, o cómo saber cuántos números hay entre 320 y 584. A ver, les voy a explicar esta parte ya en detalle. Ya el ejercicio terminó esta parte.
ya, pero habrían 263 fracciones. Quiero explicarle un detalle de este ejercicio, ya. Entonces vamos a borrar todo esto de aquí, todo lo que tenga que ver con el ejercicio, lo vamos a borrar, ya. A ver, una nota o añadidura a lo que estamos haciendo. A ver, ¿cuántos números hay entre... ¿Cuántos números hay entre el 2 y el 7? Habría 1, 2, 3, 4, ¿no? Entre el 2 y el 7 hay 4 números. Pero ¿cómo se ha hallado eso? De acuerdo a lo anterior que les expliqué de cómo hallar cuántos números hay entre dos números, tendríamos que restar 7 menos 2, eso es 5. Pero a ese 5, miren, aquí no hay 5 números. Entre 7 y 2 no hay 5 números, sino hay 4. Entonces le tengo que restar 1 más. 5 menos 1, 4. ¿Sí? Entonces es por eso que en denantes he dicho que entre 320 y 584, lo que tenemos que saber es que hallar, ¿cómo saber cuántos números hay entre estos dos? Restaríamos, ¿no? 584 menos 320 sería acá 264 y a esto le resto uno más. O sea, habrían 263 números entre 320, mayores que 320. Continuamos. Número 11. Al simplificar una fracción a sobre b, obtenemos 7 novenos. Al simplificar una fracción a sobre b, obtenemos 7 novenos. Eso quiere decir que esa fracción es equivalente a 7 novenos. ¿Ya? Esa fracción a sobre b es equivalente a 7 novenos. O sea, a va a ser igual y proporcional a 5K y b va a ser proporcional a 9K. Si el máximo común divisor de A y B es 6, el máximo común divisor de A y B es 6, calcula A más B. Para hallar el máximo común divisor de dos números, ¿sí? Esa parte común es 6, me dice, ¿no? Por ejemplo acá, le voy a poner un ejemplo. Vamos a hallar el máximo común divisor de 12 y 18, ¿ya? Entonces, recuerden que cuando hallamos el máximo común divisor, se va a dividir hasta donde se pueda, pero a ambos simultáneamente. Mitad 6, mitad 9, mi tercia 2, tercia 3. Entonces el mínimo común múltiplo en este caso es 6, ¿sí o no? Eso quiere decir que el 12 va a ser igual a 2 por 6 y el 18 va a ser igual a 3 por 6. O sea que en este caso el máximo común divisor es la cantidad que comparten, ¿sí? La cantidad que comparten. En este caso, ¿cuál es la cantidad que comparten A y B? La cantidad que comparten aquí es el valor de K, pues, ¿ya? Cuando me dicen que el máximo común divisor es C, me está diciendo que si aquí a la vista veo que algo comparten es el valor de K. Ese sería el máximo común divisor. ¿Cuánto es el valor de K? Entonces es 6. Calcula A más B. Si K es 6, A sería entonces 5 por 6, 30. Y el valor sería 9 por 6. B sería entonces 9 por 6, que sería 54. Entonces, vamos a hallar A más B. A más B sería entonces 30 más 54, 84. Continuamos entonces ahora con el número final, número 12. Si a ambos términos de una fracción le sumamos su denominador, se obtiene el triple de la fracción original. Ya. A ver, a ambos términos de una fracción, a ver, vamos a definir en primer lugar quién sería la fracción, ¿ya? Vamos a poner, la fracción sería, para mí, sería A sobre B, ¿ya? Ahí tengo la fracción de apariencia A sobre B. A ambos términos de la fracción le sumamos el denominador. ¿Quién es el denominador? El denominador es el de abajo, pues. Entonces a A le sumo B y al denominador también le sumo B, ¿sí? Dice que se obtiene el triple de la fracción original, o sea, 3 por la fracción original, A sobre B, ¿ya? Bien, y cuando multiplicamos, pues 3 por A, cuando multiplicamos una cantidad, si yo multiplico 3 por 2 quintos, yo no multiplico 3 por 2, 6,
y 5 por 3, 15. No, así no multiplico. Cuando yo multiplico por una fracción, lo que se hace es, se multiplica de manera horizontal. Como no hay nada que multiplicar abajo, simplemente queda el 5 abajo. 3 por 2 tendremos ahí 6, ¿sí? Entonces es una manera simple de que yo les puedo explicar y eviten todo tipo de error al momento de operar. Entonces aquí vamos a tener 3 por A, ¿no? 3 por A, 3A y abajo B. Luego tenemos arriba A más B, B más B tendríamos 2B. Ahora vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Tenemos, miren, continuamos, entonces vamos a multiplicar cruzado. Este B va a multiplicar a A más B y ese 2B va a multiplicar a 3A. Pero quiero que se den cuenta en esta parte de algo, que aquí yo puedo simplificar el valor de B, porque B está multiplicando y aquí también está multiplicando, lo puedo simplificar. Continuamos, entonces vamos a tener aquí, ¿sí? Vamos a tener A más B es igual 2 por 3, 6. ¿6 qué? 6A. Este A va a pasar a restar. B va a ser igual a 5A. ¿Ya? Entonces, pero esto lo vamos a ordenar aquí aparte, ¿sí? De la suma de sus términos, me está diciendo. Entonces, si B es igual a 5A, este B está multiplicando, es una sola B, ¿no? Entonces vamos a poner un 1 ahí, porque 1 por B sigue siendo B. Pero ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve poner acá un 1? Para darle apariencia de fracción. Ese 5 va a dividir al 1 y el B pasa a dividir. Desde entonces, desde esa manera ya puedo decir cuánto sería la fracción, ¿no? A vendría a ser, A sería igual a 1 y B sería igual a 5, ¿no? A sería 1, B sería 5. Por lo tanto, de la suma de sus términos, A más B sería 6. Bien, chicos, hasta ahí quedamos. Eso sería todo, ¿sí? Gracias por su atención y recuerden que tienen que estos videos estar repasándolo, viéndolo, ¿no? Para que en algún momento ustedes sean evaluados con los mismos a fin de bimestre. Que Dios les bendiga.